Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21, dice la Escritura: al que no conoció pecado. Amén, ya lo tiene, hermano. Dice la Escritura: al que no conoció pecado. ¿Qué más dice? Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos que hechos justicia de Dios en Él. Somos justos en Él. Amén. Cristo se para al frente, y cuando Dios no ve a nosotros, no nos ve a nosotros, ve a Cristo. Ve su justicia, ve su sacrificio, ve su entrega, ve su amor. Y cuando el Padre ve a Cristo, Él queda satisfecho. Hebreos capítulo 10, versículo 5. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 10. Por eso no podemos salirnos de Cristo, porque nosotros nos salimos de Cristo y nos volvemos feos. En nosotros no hay justicia, en nosotros no hay gracia, en nosotros no hay nada bueno. Y necesitamos que Dios nos siga viendo a través del lente de Cristo. Porque si Dios nos ve a nosotros pelados y raspados, en nosotros no hay nada bueno. ¿Y qué dice Hebreos capítulo 10, versículo 5? Gloria al Señor. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste. Y entonces, ¿qué hizo el Señor? Me preparaste cuerpo. Eso es algo bonito, poderoso, que ahora vamos a ver. Y vamos a ver el texto final en Isaías capítulo 53, hablando del siervo sufriente, ¿verdad? Isaías capítulo 53. Vamos a tomar el versículo 5. El siervo sufriente. Dice la Escritura: mas el herido. Oiga lo que vamos. Mire el rebote. Yo lo digo, usted lo rebota. Vamos a ver cómo yo lo voy diciendo, y de una u otra manera él va respondiendo lo que significa realmente el tema que vamos a tratar de hoy, que es la muerte vicaria de Jesucristo. Y la palabra vicario significa, ¿qué significa la palabra vicario? Sustituto. Sustituto, amén. La palabra vicario significa sustituto. Tiene que ver con la idea de sustitución, amén. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a ver cómo la sustitución solamente en este texto, cómo se manifiesta, amén. ¿Qué dice? Mas el herido, Isaías 53:5. Mas el herido, molido, y el castigo de nuestra paz, y por su llaga, ¿cómo se llama eso? Sustitución. Amén. Amén. Y dice la Biblia, gloria al Señor: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, versículo 10, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida ¿en qué? En expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperar. Amén. Dios siga añadiendo a su palabra en esta hora, y damos gracias al Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor en esta hora. Bien, mi querido hermano, vamos a hablar ahorita, ya sabe, en orden. De eso se trata la cristología, de poder escudriñar, profundizar un poco acerca de nuestro Salvador de una manera organizada. De tal manera que cuando usted vaya a hablar de Cristo, ya usted por lo menos pueda hacerlo de una manera, en su mente lo puede hacer de una manera estructurada, de una manera ordenada. Cuando le hablen de la muerte de Cristo, cuando le hablen de la persistencia de Cristo, cuando le hablen de la encarnación de Cristo, cuando le hablen de la deidad de Cristo, ya usted pueda tener argumentos, ¿verdad? Y puede hacer cualquier clase de prédica, debate, aún para uno mismo, ¿verdad? Cualquier profundidad bíblica la puede hacer de manera organizada. De eso se trata. Entonces ya estuvimos hablando de la persistencia de Cristo, estuvimos hablando acerca de la deidad de Cristo, y estuvimos hablando acerca de la encarnación de Cristo. Amén. Y el tema que nos compete para hoy es la muerte vicaria de Jesucristo. Y la palabra vicario significa sustituto. Amén. Eso es bastante importante entenderlo. Y cuando nosotros miremos, entendamos, reflexionemos acerca del sacrificio de Cristo,
podamos entender que ese era mi lugar, que cambiamos de lugar. El lugar de Cristo en la cruz, la corona, las espinas, la lanza, los clavos, el menosprecio, la burla, el miedo, la angustia, el juicio. Hermano, lo que sucedió en el Getsemaní fue algo totalmente poderoso. La copa que nosotros debíamos beberla enteramente la bebió Cristo. Amén. La copa de amargura, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Esa copa donde estaba totalmente vaciada. El juicio de Dios sobre nosotros. ¿Por qué estaba vaciado ese juicio sobre nosotros? ¿Qué dice la carta a los romanos? ¿Por cuánto? Todos pecados. ¿Están qué? Y te doy la gloria al Señor, mas Dios muestra su amor en que aún siendo pecadores, Cristo muere por nosotros. Entonces, esa copa nos correspondía a nosotros, la copa de la ira, la copa del juicio de Dios. Entonces, ¿quién la bebió? Cristo. La bebió por ti, la bebió por mí. Cuando pensemos en la cruz y meditemos en la cruz, pensemos que ese era nuestro lugar. Amén. Y que Él fue sustituto, ¿verdad? Y lo hizo por nosotros para que nosotros no pagáramos ese precio. Él lo pagó, gloria a Dios. Bien, mis queridos hermanos, hablando un poco acerca de la encarnación, cuando nosotros hablamos de la cristología, debemos entender que esto es un tema bastante amplio, y el tema de la encarnación también es amplio, y quisiera que lo estuviéramos degustando poco a poco, sobre todo porque cuando nosotros estamos hablando acerca del tema de la expiación, estamos hablando acerca de la muerte de Cristo, estamos hablando acerca de la cruz, ahí aparecen 7 doctrinas fundamentales, que aquí las enseñamos a los evangelistas, a los predicadores, para que no estén predicando locuras y loqueras allá en la calle, ni a las almas. Todo evangelista debe manejar las 7 doctrinas de la cruz. ¿Amén? Si usted no maneja doctrina de la cruz, está perdiendo el tiempo. ¿Amén? Gloria al nombre del Señor. Estamos predicando quizás lo que no es la doctrina de Cristo. Amén. Entonces, todos los predicadores debemos por lo menos conocer y entender cuáles son las 7 doctrinas de la cruz, y por qué en otros estudios que ya hemos hecho habíamos hablado de que, por ejemplo, no podíamos recibir las doctrinas arrianas ni las doctrinas sabelianas, porque las doctrinas sabelianas y arrianas y otras más, de una u otra manera dañan el mensaje de la doctrina de la cruz. Y si dañan el mensaje de la doctrina de la cruz, entonces es un evangelio anatema. No lo podemos recibir y le podemos decir a nuestra casa: bienvenidos. Amén. Amén, amén. Vamos a hacer ahí un paréntesis. ¿Cuántas son las doctrinas de la cruz de los predicadores? 7. ¿Cuáles son? Sustitución, conciliación, expiación. No, tenemos que estudiarlas, por eso vamos a tomarla despacito. Amén. Gloria al Señor. Vamos a masticarla en estos días. Gloria a Dios. Bien, cuando nosotros estamos hablando de la cristología, estamos hablando de la revelación del eterno Hijo de Dios, hablando de Cristo y de la manera de cómo Él se introduce al mundo. ¿Amén? Vamos hablando, cuando hablamos de cristología, vamos hablando de esa revelación progresiva de Cristo, ¿verdad? Se va iluminando nuestra vida, vamos entendiendo por qué es la encarnación, vamos entendiendo por qué es la santificación, por qué es la propiciación, cómo Cristo, ¿verdad? Cómo ese eterno Hijo de Dios se va introduciendo dentro de la historia humana. Alabado sea el nombre del Señor. De eso nosotros entendemos cuando estamos hablando acerca de la cristología. Y la cristología no simplemente alcanza su plenitud cuando hablamos respecto a la deidad, cuando hablamos de acuerdo a la preexistencia o a la encarnación, sino también cuando hablamos acerca de su muerte. Gloria al Señor en esta hora, su nombre. Bien, la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 10 versículo 5, aquí tenemos que entender algo importante.
hay algo bastante poderoso respecto a la encarnación. Gloria a Dios. Sabemos por qué el Verbo se hizo carne, ¿cierto? Si a usted le preguntan por qué Cristo se hizo carne, ¿usted qué diría? Hay algo poderoso en la encarnación. La encarnación tiene varios propósitos. Gloria a Dios. ¿Qué dice Hebreos capítulo 10, versículo 5? Por lo cual entrando en el mundo, ¿Qué dice? por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, ¿Me preparaste? este cuerpo. Bien. Ahora, ¿por qué el eterno Hijo de Dios se hace carne? Que usted le pregunta, ¿cuál es la razón? Alguien que me responda. Ajá, pero no todos a la vez. Hablen para ver. Ajá. ¿Por qué el eterno Hijo de Dios se hace carne? Porque era el sacrificio. ¿Por qué qué? Era el sacrificio. ¿Por qué qué? Era el sacrificio. Porque era el sacrificio. Sí. Porque si por lo que está diciendo en el Ajá. versículo, dice que no quería sacrificio. O Ajá. sea que el hombre no cumplía con los requisitos para hacer dicho sacrificio. Bueno, por ahí va, por ahí va. Entonces él lo preparó, lo materializó para poder llevar a cabo dicho sacrificio para expiar los pecados. Oiga, tremendo. Ah. Exactamente. Por un hombre No solamente el eterno Hijo de Dios se hace carne para habitar entre nosotros, que es uno de los propósitos. Ya Dios ahora no está lejano. Ahora Dios es ahora Cristo es el Emanuel, el Dios con nosotros, ¿verdad? Sí. Y dice la Biblia que aquel Verbo habitó entre nosotros. No solamente la función era de habitar en medio de nuestro, de ser el Dios cercano. Y no solamente también el propósito de la encarnación está en manifestar al Padre, porque dice la Biblia que Cristo es la imagen. Y cuando le pregunta a Felipe, muéstranos al Padre, Cristo le dijo, mira, hace tanto tiempo que estoy entre ustedes y todavía no me conoce, Felipe. O sea que por eso dice la Biblia que el Hijo de Dios que está en el seno, dice, Él lo ha revelado, Él lo ha mostrado. O sea, no solamente el propósito de la encarnación tiene la idea de que Dios habita en medio de nosotros, sino también manifestar a ese Dios. Ahora, no solamente manifestar a ese Dios, sino cuando nosotros también leemos la carta a los Hebreos, podemos entender que dentro del propósito de Dios, el cuerpo de Cristo fue preparado para convertirse en un altar de sacrificio. ¿Por qué Cristo tiene que hacerse carne? Porque el eterno Hijo de Dios tiene que hacerse carne para poder morir, si no, ¿cómo muere? Amén. Amén, amén. Tiene que hacerse carne para poder morir. Recuerden lo que nosotros habíamos hablado del descenso de Dios. ¿Ven? El descenso de Dios. Cómo Dios se va restringiendo hasta que se hace nada. Él mismo, el que es un Dios infinito, ¿verdad? Entra a la historia de la humanidad y se vuelve temporal. El Dios que es de eterna consolación, aquí se aflige, aquí llora. El Dios que dice la Biblia que no se cansa ni se fatiga, dice que cansado del camino se sentó en el pozo. Amén. Entonces el mismo Dios todopoderoso, infinito es el que tiene poder para volverse finito. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Nuestra mente no cabe. Amén. Pero sí entendemos que el mismo Dios se restringe. Él se va restringiendo de tal manera que pudo habitar en medio de nosotros. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, Hebreos claramente nos está mostrando eso. Hebreos nos muestra que el cuerpo de Cristo también de una manera fue preparado para servir como sacrificio. Amén. Para morir, lo que decía ahorita nuestro hermano Johnny. Eso es real, gloria a Dios. Entonces, Cristo asume verdadera humanidad para poder morir representativamente por el hombre caído. Recordemos que en el principio Adán era el representante federal de la humanidad. Y como Adán era el representante federal de la humanidad, la caída de Adán nos afectó a todos. Amén. Amén. Y todos de una manera vinimos heredando todas estas catástrofes y todas estas desgracias de la desobediencia. Pero ahora dice la Biblia que aparece el postrer. Ahora Cristo se convierte en el nuevo representante federal. Cuando hablamos federal hablamos de agrupación, ¿verdad? Una federación es algo que se agrupa.
¿verdad? Entonces Cristo ahora aparece como representante federal de toda la humanidad, y a través de su muerte, entonces ahora nosotros tenemos que todas las bendiciones de Cristo. Así como le damos en Adán todas las desgracias, toda esa serie de cosas malas, ahora en Cristo le damos también la bendición y la vida eterna. Amén. Amén. Bien, gloria al Señor. Entonces Cristo toma cuerpo para poder morir. Si no, no puede morir, porque ¿cómo va a morir? Necesita tomar un cuerpo para poder morir, amén, y entrar a la historia humana. De igual manera toma la humanidad para ser nuestro representante, amén, y desciende al mundo para, como dice Juan, convertirse en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces la cruz, mis queridos hermanos, no fue una improvisación. Recuerde que antes de la fundación del mundo ya dice que el Cordero había sido ¿qué? Inmolado. El hombre había caído y Dios inmediatamente había colocado un plan de salvación para el hombre. Y en ese plan de salvación para el hombre estaba en que esa segunda persona de la Trinidad, el eterno Hijo de Dios, viniera al mundo en forma de carne para representar al hombre y tomar toda, ¿verdad?, todo el pecado, tomar todas esas cuestiones, todas las fallas del hombre, redimirlo y nuevamente presentárselo a Dios. Esto es hermoso, como dice el libro de Efesios, ¿verdad? Dice que murió por la iglesia, para purificarla y para lavarla y para presentar, ¿verdad?, una esposa o una iglesia que fuera limpia. Dice, para presentársela ¿a qué? A sí mismo. Amén. La purifica, la limpia, porque Cristo quiere una novia bonita. Cristo quiere una novia limpia. Cristo quiere una novia santa. Cristo quiere una novia que llena de dones. Eso cuando vemos a Isaac, ¿verdad?, que está buscando esposa y viene el criado y dice que cuando ve le entrega talento, le entrega dones, la empieza a adornar. Ese siervo es representación del Espíritu Santo. Amén. Quien prepara a la novia, quien la convence. Mira, de que los padres estaban como que así. ¿Y será que tú quieres? Y él dijo, sí, cuando ya comenzó a ver ese poco de don y ese poco de cosas preciosas, y mi señor Isaac tiene más, ¿verdad? Dice la Biblia que ella fue convencida, ¿verdad?, por ese siervo y se la llevó. Eso es una cristofanía, amén. Esas son cristofanías que aparecen allí en la Biblia. Gloria al Señor en esta hora. A su nombre. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 20, ¿qué dice? Primera de Pedro capítulo 1 versículo 20 nos habla acerca de eso, que ya la cruz estaba dada, ya eso es algo que tenía que darse. Amén. ¿Qué dice? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. Bien. Dice de que, repítame, hermano. Ya destinado desde antes de la fundación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, ajá. Pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Sí, cuando ya dice la Biblia que llegó el tiempo, entonces Dios hizo que viniera Cristo. Amén. ¿Quién iba a morir? Cristo. ¿En qué tiempo? Dice la Biblia, en el tiempo en que Dios concedió, que era el momento en que tenía que venir Cristo. Amén. Y ese tiempo dice la Biblia que envió a Cristo nacido ¿de qué? De una virgen. Amén. Pero ya eso estaba ¿qué? Estipulado desde antes de la fundación del mundo, que Cristo tenía que morir. Varias veces le dijo a los discípulos, ahora es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, y ellos trataron de reconvenirle. Pedro le dijo, imagínense lo que le dijo Pedro. Usted sabe lo que estaba, o sea, Pedro tenía buenas intenciones, pero usted se imagina la catástrofe de lo que Pedro estaba diciendo. Señor, que esto no te acontezca, vamos por acá. Yo saco una oración respecto a eso. Yo también hubiese sido como Pedro. Si viera que el Señor lo iban a matar, yo también lo hubiese agarrado, lo hubiese dicho, Señor, tú no vas a morir, vamos por acá. Más de uno estuviéramos defendiendo. Pedro sacó machete, cortó oveja para no entregar a Cristo. Pero hermano, imagínense lo que estaba sucediendo. Pedro resistiéndose a un decreto que estaba desde la eternidad del mundo. Y hay cosas que a veces uno no quisiera pasar, pero son necesarias. Son necesarias. Y Pedro, hermano, negándose la salvación usted y negando con una buena intención del corazón, pero negándonos la salvación, hermano. Por eso es que Cristo le dijo, apártate de mí, Satanás.
Es influenciado. No sabes ni siquiera, amigo, lo que tú me estás... Tú no sabes ni siquiera lo que tú me estás... ¿Cómo se diría? Proponiendo. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Gloria a Dios. Ahora, esta muerte sustituta o esta muerte vicaria de Jesucristo tiene dos cosas importantes. Porque Cristo no solamente muere en favor del pecador, sino que muere en el lugar del pecador. Amén. Y esto es algo bastante tremendo. Por lo que decíamos ahora, lo que a ti te correspondía y a mí me correspondía, lo cargó. O sea, no fue simplemente una cuestión de un favor que nos están haciendo. Bendito sea el nombre del Señor. No solamente, sino que están tomando, porque alguien puede hacerte un favor, pero tú sabes lo que es tomar el lugar de otro. Dice la Biblia, quizás alguno morirá por el inocente, se atreverá a morir por el inocente, pero usted sabe, hermano, que es morir por el culpable. Que te pongan aquí ahorita Garavito, le mató no sé cuántos niños, lo sodomizó, le hizo cuánta cosa le hizo como a 500, 600 niños. Y que te digan, no, ¿será que usted puede asumir la culpabilidad de Garavito y todas las cadenas perpetuas de él? ¿Será que usted lo puede hacer? Y que usted diga, sí, yo lo voy a hacer. Bien. Y aquí hay algo bastante poderoso. Porque cuando nosotros hablamos de la expiación, de la muerte de Cristo, mis queridos hermanos, estamos hablando precisamente de eso, de un lenguaje legal, de un lenguaje judicial. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y el sacrificio, nosotros lo vemos en la Escritura, en todo el Antiguo Testamento, para que pudiera haber remisión por los pecados. ¿Qué tenía que haber? Un cordero. Y cada uno tenía que presentar un cordero, una palomita, un animal, alguien. Ellos tenían que presentar algo, ¿verdad?, que ocupara el lugar de ellos. La palomita la sacrificaban en lugar del pecador, del culpable. El cordero lo sacrificaban en lugar del culpable. Y esto lo practicaban los sumos sacerdotes cada tiempo. Tenían dos corderitos ahí, si no toman un cordero, una cabrita. Y muestra que el sumo sacerdote al final colocaba las manos sobre ese cordero y de una u otra manera él hacía una transferencia, ¿verdad? Y dejaba todos los pecados del pueblo, se los cargaban a ese cordero y ese cordero lo tenían que sacrificar. Año tras año practicando el mismo rito, y cuando aparece el verdadero, que Juan dice, aquí está el verdadero, se ha cumplido el rito, se ha cumplido la ceremonia que por muchos años ustedes han practicado. Ahora delante de ustedes está el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hay cosas que ellos ni siquiera entendían. Porque Nicodemo, cuando están buscando para matarlo y hacen el consejo, él dice que por el Espíritu Santo, profetiza, dice que nos conviene que un solo hombre muera por toda la nación. Pero ellos ni siquiera entendían lo que estaban diciendo, sino que dice, como era el sumo sacerdote, Caifás, en aquel tiempo, dice que habló inspirado por el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora, su nombre. Entonces, esa ¿cómo sería? De la ley, o sea, no, que te exige eso, esa exigencia de la ley, que alguien tiene que morir por ti, ¿verdad? Estamos hablando de algo ley, estamos hablando de algo judicial. Amén. Amén. Y precisamente eso es lo que hace Cristo. Cristo no muere como un maestro moral. Cristo no muere como alguien más que muere en un madero. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Sino de que Cristo muere como un sustituto judicial de la humanidad. Va a presentarse según la ley. Va a morir por todos nuestros pecados. Amén.
Por eso leímos Isaías 53:5. Por eso no podemos decir que Cristo murió simplemente como un mártir, sino que era el verdadero sustituto de Dios. Amén. Y eso lo vemos en Isaías 53:5. Dice que Él recibió la herida por nuestras rebeliones. Dice que Él fue molido por nuestros pecados. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y dice que por su llaga nosotros fuimos curados. Amén. Bien. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. ¿Qué es lo que hace Cristo? En la cruz, el inocente, amén, recibe la culpa para que usted sea tratado, ¿qué? Como inocente. Él se esclaviza, él se encadena, él sufre el calvario para que usted, ¿qué? Sea suelto y quede libre. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Por eso hay tanto que agradecer, mi querido hermano. Amén. Por eso dice la Biblia que somos deudores. ¿Qué es lo que hace Cristo? Pagar el rescate. Por eso dice que nosotros hemos sido comprados. Amén. A precio de sangre. Por eso creo que el libro dice, de Zacarías, que dice que cuando ve las 20 o 40 piezas de plata, ¿verdad? Dice, hablando que fue el precio con el cual entregaron a Cristo, ¿verdad? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, mi querido hermano, la sangre de Cristo ¿tiene costo? ¿Tiene valor o no lo tiene? Aquí lo hemos hablado, amén, que sí tiene un precio. La sangre de Cristo tiene un precio. Sí costó, pero lo que sucede es que ese precio es invaluable, no se puede contabilizar. Amén. Hay cosas que no se contabilizan en el precio, no sabemos qué precio tiene. Amén. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. ¿Qué dices entonces 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bien, entonces toda la culpabilidad nuestra fue puesta dice, al que no hizo pecado, al que no cometió pecado lo hizo. O sea, no es que Cristo pecó. No es que Cristo pecó, porque hay gente no que Cristo pecó, si Cristo podía pecar. Cristo podía pecar, imposible. Ahora, ¿por qué es imposible que Cristo peque? Ay, hermano, no. Es imposible que Cristo pecara. ¿Será que Cristo, porque Él recibió tentación, será que Él podía pecar? Imposible que Cristo pecara. Ahora, ¿por qué es imposible que Cristo peque? Por su naturaleza divina. Estamos aprendiendo cristología. Estamos aprendiendo cristología. Dice que es imposible. Dios no puede ser tentado. Amén. Dios no puede caer en tentación. Dios no puede pecar. Porque Él es santo, santo, santo. Amén. Entonces Cristo sí tiene su naturaleza humana, pero Cristo tiene su naturaleza divina. Aleluya. Y esa naturaleza divina es Dios. Recuerde que es Dios hombre. No es Dios y hombre. Es Dios hombre. Amén. ¿Qué hace la divinidad? La divinidad lo que hace es revestirse de carne. Como yo estoy aquí, me coloco una chaqueta, quedo revestido, pero mi naturaleza está intacta. Entonces la naturaleza de Cristo, como Dios está intacta, lo que Él hace es asumir una humanidad, ¿verdad? Revestirse de carne. Y cuando se reviste de carne, asume de una otra manera una naturaleza humana. Amén. Amén. Pero eso no quiere decir que eso afectó su deidad o afectó su parte divina. No. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, Él no podía pecar. Amén. No podía pecar porque Él es Dios. Amén. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Simplemente vacía en Él, es decir, acepta. Es como el que dice, bueno, yo voy a asumir toda la responsabilidad. Bueno, está bien, asume, ¿verdad? Como sustituto. Se colocó frente a Dios por el hombre y comenzó a ser vallado por nosotros. Soportó la carga por nosotros, la cruz por nosotros, los latigazos por nosotros. Y cuando iba con esa cruz camino al Gólgota, mi querido hermano, nos estaba mirando a todos nosotros. Yo me imagino, gloria al nombre del Señor, cuando los ángeles lo están fortaleciendo en el momento en que su humanidad se levanta
y está rogando que no pase que pase de él esa copa, está angustiado, está triste, pero hay algo importante, mis queridos hermanos, no recuerdo ahora la cita que dice, y Cristo por el gozo puesto delante de él, Cristo por el gozo puesto delante de él, sufrió el oprobio, llevó la cruz. Y yo me imagino que en aquellos tiempos el ángel, ¿qué le diría? Ahí está la humanidad. Mira los miles que vas a rescatar. Mira los miles que vas a salvar. Mira los miles que vas a redimir. Mira este pueblo. Mira las promesas que hay. Mira esto, mira lo otro. Porque dice la Biblia que apareció un ángel y le fortalecía. Pero ¿cómo le puede fortalecer un ángel? Y bueno, acá nuestras interpretaciones, yo creo que el ángel le fortalecía, lo alentaba con estas palabras. Porque dice la por el gozo, por la alegría de ver, o sea, por el gozo puesto delante, o sea, lo que él veía, por lo que él veía. Alguien que me busque ese texto bien, alguien que me lo busque por ahí. No sé si es este, pastor, capítulo 15, versículo 11, y estas cosas he hablado, para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea cumplido. No, vayan buscándola ahí, por el gozo puesto delante de él. Gloria al Señor. Amén. Dice Primera de Pedro, hay otro que busque Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Hebreos 12:2. Ese Hebreo, ¿qué dice Hebreo 12? ¿Qué dice? Alguien que me lo lea primero entonces. Ajá. Por el gozo puesto delante de él, ¿qué hizo? Sufrió la cruz. Que yo me imagino eso, mis queridos hermanos. Estaba la angustia, estaba el miedo, pero también estaba la alegría de todo el plan de redención. También estaba la alegría de verte a ti y a mí un día predicándole, alabándole. Por eso nosotros no podemos venir a la iglesia frío, hermano. Aleluya. Por eso no podemos venir a la iglesia cabizbajo y hermano y como uno quiera. Cuando nosotros entramos aquí, hermano, tenemos que entender lo que Cristo ha hecho. Amén, gloria a Dios. Y entender por qué Él es digno. Digno de mi mejor alabanza. Digno de que yo la adore. Hermano, digno que yo le glorifique. Porque Él es digno. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Aleluya. Me imagino viéndonos. Me imagino viéndonos aquí. Alabando y glorificándole. Va a un pueblo que se va a gozar conmigo, a un pueblo que va a estar en familia conmigo, a un pueblo adorándome, a un pueblo sirviéndome. Alabado sea el nombre del Señor por el gozo puesto delante de él que sufrió la cruz. Menospreciando el oprobio. Tremendo esto, gloria al Señor. Entonces, hermano, esa cruz no es simbólico. Usted no tiene que andar con un cristón aquí, con una cruz aquí, a decir que usted es de Cristo. No es simbólico, eso está hablando de sacrificio, eso está hablando de la entrega, eso está hablando de la obediencia. La cruz y el sacrificio de Cristo, la cruz habla acerca de eso. Oh, yo siempre amaré esa cruz, pero no está hablando del cristón ese aquí. Está hablando de la entrega, el sacrificio, de la obediencia, el lugar donde, hermano, Cristo se volvió el sustituto mío. Amén. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Aleluya. Y Primera de Hebreos capítulo 2 versículo 24 dice, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24, ¿qué dije? Primera de Hebreos. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Gloria a Dios. Mire, ¿en dónde? ¿Dónde llevó nuestros pecados? Sobre el madero. Amén. En la cruz. Dice, en su cuerpo. En su cuerpo llevó nuestros pecados en su cuerpo. Gloria a Dios. Aleluya. Y ahí nosotros podemos ver, mis queridos hermanos, el alcance de lo que es la doctrina de la cruz y de lo que es la muerte, ¿verdad?, sustituta de Jesucristo. Amén. Mire, 4 cosas. Primero, sacrificar.
¿verdad? Se ofreció, el cuerpo de Cristo fue un altar. Ahora, ¿por qué Cristo muere? Ajá, ¿por qué Cristo lo hace? Dice la Biblia por su buena voluntad, por el beneplácito, porque Él quiere salvarnos. Recuerde que la encarnación también se trata de eso, de Dios buscándonos. Acuérdense de la predica del domingo, de la oveja perdida, de la dracma perdida, de el hijo, ¿verdad? El hijo pródigo. Todas tres siempre nos hablan del Dios que nos busca, Gloria al nombre del Señor. Y como Dios venía a buscar la humanidad, tuvo que encarnarse para meterse en nuestras experiencias, vivir con nosotros. Y desde adentro, hermanos, se libró una batalla fuerte, porque es que el pecado tenía que ser vencido. ¿Y cómo era posible de que el pecado se venciera? Que se levantara dentro de la humanidad uno que nunca pecara, para que las exigencias de Dios se cumplieran. Nosotros estábamos como Abraham: Señor, ¿será que si encuentro uno, tú no lo destruyas? Bueno, búscame 5. Señor, será 10. Bueno, búscame 5, Señor, y si yo encuentro 5, ¿será que tú no destruyes? Y en nosotros no se encontró uno. Y Pablo lo dice, que no había ninguno, que todos nos habíamos corrompido, todos nos habíamos dañado, cada quien caminó en su propio camino, ¿verdad? Y por cuanto todos pecados estamos destituidos de la gloria del Señor. No había ninguno. Entonces, las exigencias de Dios para salvar a la humanidad, entonces, ¿qué Dios dice? Tengo que buscarlo yo porque esta gente está fea. Aquí ninguno se salva. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Uno mira cómo Dios soluciona estos problemas y no alcanza nuestra mente para... Por eso en algún momento Pablo dijo, hablando acerca de la sabiduría de Dios, ¿verdad? Es una cuestión infinita. Entonces Dios dice, para resolver esto tengo que bajar yo mismo e ir a buscar al hombre. ¿De qué manera? Humanizándose, haciéndose carne. Se prepara el cuerpo. Desde antes de la fundación del mundo, Cristo se humaniza, entra dentro de nuestra historia, y dentro de nuestra historia, dentro de nuestra humanidad. Amén. Gloria al nombre del Señor. Comienza ese proceso de liberación, rompimiento. Amén. Dice la Biblia que son como el ordus solutis, ¿verdad? El orden de la salvación que hablan los reformados. Amén. Y creo que está ahí en el libro de Romanos, si no estoy mal. Primeramente Dios santifica, luego dice la Biblia que dice, el último punto es la glorificación, amén. Propiciación, santificación, redención y glorificación, amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces miren, la cruz tiene varias dimensiones. La primera dimensión es la sacrificial, amén, porque Él se sacrifica. Jurídica. ¿Por qué jurídica? Porque en Él se pagó nuestra deuda. Teníamos por ley, porque eso era ley, teníamos que morir, todos pecamos, teníamos que morir, esa era nuestra sentencia, amén, porque dice que ¿qué es el pecado? Transgresión de la ley. Toda transgresión de la ley, dice la Biblia, que es pecado. Por eso nadie puede decir de que no ha pecado, amén. Hay uno que ha dicho mentira, hay uno que ha codiciado a la mujer prójimo, hay uno que por acá que ha levantado falsos testimonios, otros que no han honrado a padre y a madre, otros que han tomado el nombre de Dios en vano. Bueno, todos hemos fallado y todos hemos... Entonces sobre nuestra vida, según la ley, lo que había muerte. Pero entonces Cristo vence, amén, en su carne todas estas actas que nos eran contrarias, amén. Entonces también fue jurídica, tiene una dimensión jurídica, tiene una dimensión reconciliadora, amén, porque nos acerca al Padre, y también tiene una dimensión redentora, amén, porque nos libra de la ira venidera, amén. Nos libra, gloria al Señor en esta hora. Bien, entonces vamos a dejarla hasta allí, porque ahorita vienen las doctrinas de la cruz. Vamos a saltarnos todo esto, gloria al nombre del Señor, para tocarlo ya en la próxima, gloria a Dios. Mi hermano, ¿quién murió en la cruz? Cristo. ¿Quién murió la naturaleza? ¿Quién murió lo divino o lo humano? ¿Quién murió ahí? Lo humano. Bien, quiero que leamos Hechos 20:28. Por eso es importante algo que los griegos
llamaron la unión hipostática de dos sustancias. Eso significa hipostasis, que tiene dos sustancias, dos naturalezas. ¿Qué dice? Hechos 20:28. ¿Qué dice? Por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para presentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ahora, ¿Dios tiene sangre? Dios tiene sangre. ¿Ve por qué es importante ubicarnos? Por eso siempre le digo, ubíquense. Ubíquense para que podamos entender bien la cristología. Si no se ubican, no van a saber cuándo les hablan de la parte de su humanidad y cuando les hablan de su parte divina, su naturaleza divina y su naturaleza humana. Ubíquense siempre para que puedan entender esto. Amén. Si no se ubican, los van a confundir o se van a confundir en este tema. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros entendemos que el que muere en la cruz es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo eterno de Dios. Amén. Pero no muere su parte divina, sino que lo que murió fue su parte natural. Entendemos que la muerte significa separación. Cuando la parte material, física, se separa de la parte espiritual, amén, inmediatamente hay muerte. Padre, en tus manos entrego un espíritu. Se separó el espíritu del cuerpo, murió. Gloria a Dios. Pero sabemos que la muerte no es aniquilación ni dejar de existir, ¿verdad? Muerte no significa término de la vida, sino separación como tal. Gloria a Dios. Y sabemos porque Cristo, después de que muere, todavía está predicando. Los espíritus encarcelados todavía existen, ¿verdad? En esa parte divina. Amén. Ahora, ¿quién sufrió la experiencia de la cruz? ¿Quién sufrió ese calvario? ¿La parte humana o la parte divina? Cristo. La parte humana. ¿Quién? La parte humana. Entonces está dividido Cristo. Bueno. No lo separen, ojo. Amén. Obviamente su carne lo sufre, ¿verdad? Su carne vive la experiencia, siente la experiencia, pero humanamente la está sintiendo, porque ¿quién se está angustiando? Él. Amén. Angustiado. Bendito sea el nombre del Señor. Recuerden que es una persona. Recuerden que es una persona. Y que en esa persona hay dos naturalezas. Amén. ¿Cómo ahora? Yo le pego a usted un guapitazo. ¿Y quién lo experimenta? ¿Quién lo siente? La carne. Pero ¿quién queda con el sentimiento, la emoción? Me golpearon duro, me golpearon despacito, ya no voy a hablarle más, ya no sé qué cosa. ¿Y a quién? La persona. Amén. Mi mente, mi pensamiento. La persona. Amén. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Amén. Lo que nos da a entender es que Cristo asumió verdaderamente esa parte humana, y por eso es que nosotros debemos entender y conocer esta doctrina tan importante, ¿verdad? De esas dos naturalezas en Cristo Jesús. Amén. Y Juan capítulo 10, versículo 18, entendemos de que esta muerte fue de manera soberana. Cristo dice, nadie me la quita, hablando de su vida. Nadie me la quita, sino que yo mismo lo pongo, yo mismo pongo mi vida. Amén. Dice que esto no se lo quitaron, por eso ya hablamos acerca de un poquito acerca de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Amén. Pero entendemos que Cristo fue el que se entregó. Eso es hermoso. Amén. No fue porque que Él lo mataron, no, sino que Él se entregó voluntariamente. La cruz fue algo voluntario, Dios lo quiso hacer. Amén. Y esto es algo poderoso, porque Dios se entregó por mí, Dios se entregó por ti. Se humilló hasta lo sumo. Amén. Dice de haciéndose obediente, porque hay cosas que Él, imagínese usted, un tremendo trono de gloria y nacer un tremendo pesebre. Amén. En una de las regiones más terribles que había en ese tiempo, que ni reyes de Tiro las quería. Amén.
Ni el rey de Tiro, cuando vio esa tierra, le dijo a Salomón: quédate con tus tierras malucas. De allá nació Cristo. Eso era como una especie de un lugar lúgubre, lugar de pescadores, pero un lugar lúgubre. Por eso dice, hablando, la profecía dice, tierra de Zabulón, algo dice, la ciudad que estaba sentada entre tinieblas, dice que vio luz. Desde allá comenzó el ministerio de Jesucristo. Amén. Del lugar más menospreciable entre la gente del vulgo, cuando estaba alrededor de querubines, él de pronto dijo: yo estoy alrededor de querubines, estoy alrededor de ángeles, esto es meterme con gente ordinaria. Yo necesito rodearme, y mis discípulos ya no van a ser querubines ni ángeles, sino gente ordinaria, pescadores, gente del vulgo, gente sin letra, gente vil, gente de opresión. Hermano, eso no te alegra a ti. Que el Señor dice: no, yo digo querubines, digo ángeles, yo me vengo acá con esta gente, con este poco loco acá. Qué bendición que el Señor nos tuviera en sus pensamientos, que muriera por nosotros, que habitara en medio nuestro. Y mira que Él se regocija y da gracias: Señor, porque escondiste estas cosas de los grandes, de los sabios. Amén. Y se las revelaste a los pequeñitos. Sí, Padre, porque así te agradó. Amén. Qué cosa hermosa. Vamos a orar en esta hora, mis queridos hermanos. Darle gracias al Señor por su muerte, recordando siempre que cuando se hable del sacrificio de la cruz, estamos hablando de sustitución. Amén. Una de las doctrinas fundamentales. Amén. Él ocupó el lugar mío, lo que a mí me correspondía, el sufrimiento. Eso significa muerte vicaria, muerte sustituta. No solamente muere en favor, sino que también muere en lugar del pecador. Aleluya. Toma su cuerpo como un altar, se entrega, lo ofrece voluntariamente, y a través de ese sacrificio nos redime, se entrega completamente. Por eso es que Él no podía pecar. Aunque el enemigo trató de contaminarlo, que Él llegara contaminado al lugar del sacrificio. Recuerde que el cordero era sin defecto, era un cordero sin defecto que tenía que ofrecerse. Por eso esta gente, gloria al nombre del Señor, estos romanos, gloria al Señor, Pilato cuando lo ve dice: yo no hallo delito en Él, yo no hallo nada malo en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, el cordero está apto, está listo para ser sacrificado, porque no hay nada malo en Él. Alabado sea el nombre del Señor. Y a través de la entrega de su cuerpo fue molido, fue magullado, fue maltratado, fue horadado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga ahora para nosotros hay sanidad, para nosotros hay liberación, para nosotros hay perdón, para nosotros hay redención, hay santificación, hay liberación, hay propiciación, hay glorificación. Tantas cosas poderosas, mis queridos hermanos, que hizo la muerte de Cristo a favor de nosotros. Paga la deuda. El Padre ve el sacrificio, el Padre ve el precio, queda satisfecho, y ahora la justicia de Dios nos declara a nosotros inocentes, nos declaramos limpios. Y la Biblia dice, y esto está hablando de algo penal legal, que si aún nosotros hemos pecado, podemos acercarnos confiadamente a través de Cristo, el abogado. Bendito sea el nombre del Señor. Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, el que está en litigio. Cuando hay pecado, podemos acercarnos a Él, y Él, como buen abogado que no pierde un caso, gloria a Dios, Él nos defiende, gloria al Señor, delante del Padre. Y no hay una manera más hermosa, más poderosa de defendernos que diciendo: Padre, aquí están mis manos, aquí está mi frente, aquí está mi espalda, aquí están los huecos de mi mano, aquí estoy yo lacerado, aquí está. Él no ha sido obediente, pero yo te fui perfectamente obediente. Él pecó, pero yo nunca he pecado. Y cada vez que el Padre nos mira a través de Cristo, entonces no hay más nada que hacer. Somos justificados a través de Cristo. Por eso necesitamos permanecer en Él, para que esa gracia, esa justicia, ese amor siempre en Dios esté completo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice la Biblia: podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. Hermano, el sacrificio de Cristo fue tan perfecto, lo que hizo Cristo fue tan perfecto en su cuerpo, gloria al Señor, que ahora usted se puede acercar confiadamente
para hallar oportuno socorro. Aleluya. Esa sangre es tan poderosa, dice la Biblia, que si hemos cometido pecado, la sangre de Cristo nos limpia. No dice de alguno, dice de todo pecado. Oh, qué poderoso, Dios mío, fue la cruz. Qué poderoso, que trastornó el mundo espiritual. El velo lo rasga. Dios mío, el lugar tiembla. Se le quita la llave del abismo, de la muerte, el imperio de la muerte se la arrebata a Satanás. Dios mío, qué cosas poderosas sucedieron el día de tu muerte, Dios mío, Señor. Aunque aparentemente fue derrota, aunque aparentemente fue debilidad, fue la victoria más grande y más poderosa que pudo darse a favor del hombre en esta tierra. Y hoy la recordamos y hoy te damos gracias, y por eso la celebramos en cada santa cena, porque tu muerte, Dios mío, fue poderosa para limpiarnos, para lavarnos. Tu sangre tiene poder en tu carne. Por eso dijiste: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, la cual yo daré por la salvación de la humanidad. Oh Señor, gracias, Dios mío, gracias. Gracias en esta noche te damos. Gracias por tu sacrificio. Gracias por morir en lugar nuestro. Gracias por tomar nuestro lugar. Gracias por no permitir que la ira de Dios. Por eso dice el libro que el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, ya la ira de Dios está sobre él, por cuanto no ha creído en el Hijo unigénito de Dios. Pero los que hemos creído somos librados de ese juicio, de las copas, de la ira venidera que se acerca, Señor. Somos librados por la sangre y el sacrificio de Jesús. Gracias, Señor. En esta hora te damos. Gracias por tu iglesia. Gracias por los hermanos que han estado aquí, los que no pudieron venir. Fortaléceles, ayúdales, Dios mío, Señor. En el poderoso nombre de Jesús, nos traíste en paz y bendición. Llévanos con esa paz y esa bendición. Señor, sana al que vino enfermo. Levanta al que vino caído. En esta hora, Dios mío, y sigue guardando a tu iglesia. Dale sueños de victoria, sueños de bendición. Cubre el lugar donde ellos duermen. Dale sueños de paz. Dale sueños de bendición. Habla a nuestras vidas, Señor. En esta hora te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, Dios me les bendiga. Dios me les guarde. La paz de Cristo sea sobre cada uno de ustedes.